Proverbios 30 y el versículo 17 dice así: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Te pedimos que nos traigas, hermana, las Escrituras, que seamos alimentados como tu pueblo, Señor, y te pido que nos des sabiduría en esta tarde en el área de la crianza de los hijos, en el entrenamiento de los hijos, en la disciplina de los hijos, y que sea de bendición para que podamos producir fruto en abundancia para las siguientes generaciones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hace algunas semanas quedé impactado al presenciar con mis propios ojos la crueldad de cuervos. Me encontraba fuera de mi casa caminando a mi perro cuando escuché el sonido de cuervos peleándose, y cuando volteé había un cuervo herido en el piso haciendo un ruido como si estuviera pidiendo ayuda, pero el otro cuervo sin misericordia picoteó a este cuervo herido hasta su muerte, mientras ese cuervo gemía. Y al ver esto verdaderamente quedé impactado. Había otra persona ahí grabando esta crueldad de los cuervos. Y en nuestro pasaje de hoy nos habla de un hijo que se burla de su padre y menosprecia a su madre. Y se nos dice que a este hijo rebelde le espera que los cuervos le saquen los ojos y las águilas se coman su cadáver. Y claro, este proverbio no es literal, pero sí nos comunica que Dios aborrece el pecado de la rebeldía en los hijos, y que un hijo rebelde recibirá el juicio de Dios, ilustrado por los cuervos sacándole los ojos y las águilas comiéndose su cadáver. Proverbios 30, versículo 17: el ojo que escarnece o burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Ahora, yo creo que la mayoría aquí ha escuchado el refrán mexicano: cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, aquí ciertamente de alguna manera es aplicable este refrán, pues podemos asumir en nuestro pasaje que el hijo es rebelde porque no ha sido disciplinado correctamente por sus padres. Y podemos asumir que tal hijo ha sido criado como un cuervo, pues tal como el cuervo, este niño no tiene afecto natural hacia sus propios padres, sino que este hijo se burla o se ríe de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Por lo tanto, como este hijo se comporta como cuervo, será juzgado por Dios cuando los cuervos le saquen los ojos. Proverbios 30, versículo 17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto el día de hoy? Por varias razones. Una, porque hubo muchas preguntas un jueves que tuvimos preguntas y respuestas sobre la disciplina o el entrenamiento de los hijos. Y la segunda razón es porque creo que hay una epidemia en el mundo cristiano de hijos, de padres cristianos, de hijos de cristianos que terminan como cuervos en su relación a sus padres y hacia la misma iglesia. Por lo tanto, hoy veremos lo que la Biblia habla sobre la disciplina de nuestros hijos. Título del sermón: disciplinando a nuestros hijos. Título del sermón: disciplinando a nuestros hijos. Y veremos ese sermón en 2 puntos. Punto número 1, la disciplina como una marca de amor. Y punto número 2, la disciplina como entrenamiento. Punto número 1, la disciplina como marca de amor. Proverbios 30, versículo 17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Así que primero veamos la disciplina como una marca de amor. Y creo que una de las herramientas más prácticas de la Biblia para hablar de la disciplina o el entrenamiento de los hijos es el libro de Proverbios. Pues este libro fue escrito por un padre hacia su hijo,
de Salomón hacia su hijo para instruirlo, entrenarlo y disciplinarlo en el temor del Señor. Proverbios 1, versículo 7, Salomón le dice a su hijo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Y por cierto, les recomiendo mucho a los padres que lean un capítulo de Proverbios por día junto con sus hijos. Y esto es bastante práctico porque el libro de Proverbios tiene 31 capítulos y se puede leer un capítulo por día y se termina en un mes exactamente. Por ejemplo, hoy es 21 de julio y si siguen este método estarían leyendo el día de hoy Proverbios capítulo 21. Y esto los llenará de sabiduría y herramientas prácticas para entrenar o disciplinar a sus hijos en el temor de Jehová. Ahora, para empezar, les voy a pedir que me acompañen a Proverbios capítulo 3. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 3 y versículos 11. Proverbios 3, versículo 11. En Proverbios 3, versículo 11 leemos: Hijo mío, no deseches el castigo de Jehová, ni te fatigues de su represión, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien se complace. Aquí vemos que Dios, Salomón dice al creyente o a su hijo que Dios al quien ama lo disciplina. Y vemos aquí que la disciplina es una marca de amor. Ahora guarden esto en sus mentes, guarden Proverbios ahí en su lugar y vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Vayan rápidamente conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y les pido que me sigan aquí para que vean esto en Hebreos capítulo 12. Y en el pasaje de Hebreos, el predicador le está hablando a cristianos. Y los cristianos en este pasaje están sufriendo por ser perseguidos por su fe. Pero aquí el predicador de Hebreos les explica que su sufrimiento en realidad es un tipo de disciplina de Dios en sus vidas. Y disciplina en el sentido de entrenamiento. Pues este sufrimiento en sus vidas era una realidad, un entrenamiento de Dios Padre para que estos cristianos se convirtieran en cristianos fuertes y maduros. Noten Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y ya os habéis olvidado de la exhortación que se os dirige como a hijos, diciendo, y luego el predicador cita Proverbios 3 que dice: Hijo mío, no menosprecies el castigo o disciplina, que es una mejor traducción del griego, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Como vimos en Proverbios, se nos dice que cuando Dios nos disciplina, que no lo tomemos a la ligera, ni nos desanimemos, pues es para nuestro bien. Ahora noten el versículo 6. Porque el Señor al que ama, castiga. Una vez más, la mejor traducción es disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y noten lo que está diciendo el predicador. Dice que el Señor al que ama, ¿qué? Lo disciplina. Y una vez más, aquí la disciplina en el original es una referencia a un entrenamiento que se le da a un niño. Así es que Dios al que ama, disciplina o entrena como se entrena a un niño. Y Dios, ¿qué más dice? Al que ama, ¿qué? Lo azota y recibe por hijo. Y aquí azotar es una referencia a latigazos como los que Cristo recibió cuando sufrió antes de ser crucificado. Ahora, claro, esto es lenguaje figurado, no es que Dios el Padre nos está dando latigazos de manera literal, sino está hablando del sufrimiento que el Padre permite en la vida del cristiano para madurarlo como un entrenamiento para la piedad. Pero esto nos enseña que la disciplina que Dios el Padre le da a sus hijos a veces incluye el dolor ilustrado por los azotes de un padre. Es decir, al igual que un padre terrenal, a veces tiene que disciplinar o azotar físicamente a su hijo para entrenarlos para la piedad. De la misma manera, Dios el Padre nos azota o nos deja pasar por sufrimientos como cristianos para entrenarnos para la piedad. Y aquí de manera indirecta aprendemos que la disciplina o entrenamiento hacia los hijos es buena, necesaria y una marca de amor. Y incluso aquí aprendemos indirectamente que a veces esta disciplina hacia un hijo puede incluir corregirlos físicamente. Pregunta para los padres: ¿disciplinas o entrenas a tus hijos? ¿Y los disciplinas físicamente cuando es necesario? Noten el versículo 7.
si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Noten lo que dice el predicador. Dice que si un cristiano soporta el castigo o disciplina, entonces Dios los trata como a hijos. En otras palabras, aquí indirectamente aprendemos que una parte fundamental de ser padres es disciplinar o entrenar a nuestros hijos. Y noten lo que dice el predicador en el versículo 7. ¿Qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Y esa es una pregunta retórica. Es decir, el predicador está diciendo que no existe o no debería de existir un hijo al cual el Padre terrenal lo ama tanto. Es decir, un padre terrenal lo ama tanto a su hijo que no va a dejar a su hijo sin este entrenamiento o esta disciplina. No debería existir ningún padre que hiciera eso. En otras palabras, todo padre terrenal debe disciplinar a sus hijos, y esto en ocasiones incluye la disciplina física. Pero escuchen, hermanos, es triste que hay padres terrenales el día de hoy que piensan que aman a sus hijos más que a Dios y no los disciplinan, y jamás les ha pasado por la mente una disciplina física cuando esta es necesaria. Déjenles hago una serie de preguntas. ¿Tú disciplinas a tu hijo o a tu hija? ¿Tú lo entrenas? ¿Tú haces que esto, aunque a veces incluya disciplinarlos físicamente? ¿Será esta la razón por la cual los hijos de esta generación se burlan de su padre y menosprecian a su madre, quien les dio a luz? ¿Será esta la razón por la cual nuestros jóvenes le voltean los ojos a sus padres y detestan la autoridad en su vida? ¿Será esta la razón por la cual los jóvenes le contestan a sus padres? ¿O será esta la razón por la cual los jóvenes abiertamente le dicen a sus padres que a los 18 dejarán su casa y retan a sus padres? ¿Será esta la razón por la cual esta generación se cría en cuervos en vez de hijos piadosos? ¿Será acaso que no hemos seguido la disciplina que la Biblia menciona? Noten el versículo 7. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga o disciplina? Versículo 8. Mas si estáis sin castigo, del cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El versículo 8 dice que si Dios nos dejara a los cristianos sin disciplina, entonces no nos estuviera tratando como a sus hijos. Pues si estuviéramos sin disciplina, estaríamos en la condición de bastardos y no de hijos. Y aquí la palabra bastardo no se usa como una grosería como el día de hoy, sino que bastardo aquí es una referencia a un hijo que está fuera del matrimonio y no tiene los mismos derechos que un hijo dentro del matrimonio. Y esto es increíble, pues una vez más vemos indirectamente que la disciplina que recibimos de Dios está asociada con parte de ser hijos de Dios o creyentes, verdaderos hijos de Dios. Pero el no recibir la disciplina está asociado con ser un bastardo o uno que está fuera de la familia de Dios, un incrédulo. Pregunta: ¿tratas a tus hijos como a bastardos porque no los disciplinas? ¿O los tratas como a tus hijos como aquellos que tienen el beneficio de estar en tu familia? Noten el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, según la carne, que nos castigaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El versículo 9 asume que los cristianos hemos tenido padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los respetábamos. Y el punto es que si esto hacían nuestros padres terrenales y los respetábamos, ¿cuánto más no respetaremos a Dios cuando Él nos disciplina para nuestro bien? Versículo 10 y 11. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Aquí se nos dice que obviamente no es agradable recibir disciplina en el momento que se recibe, pero luego dice que a largo plazo la disciplina produce fruto y gozo. Hermanos, para poder criar hijos piadosos debemos de disciplinarlos en el sentido de entrenarlos
en el camino correcto. Pero esto incluye de vez en cuando disciplinarlos físicamente, entre muchas otras herramientas que debemos de usar como padres. Y aunque la disciplina no es agradable en el momento que se da, tal producirá un fruto de justicia al final. Una vez más, hermanos, la disciplina es una muestra de un padre que ama a sus hijos, pues no los tratas como bastardos, dice la Biblia. Ahora, para esta sección del sermón les voy a leer varios proverbios. Yo se los voy a leer, ustedes solamente escuchen, o solamente que sean muy rápido me pueden seguir. Estos proverbios que muestran que la disciplina es una marca de amor, pero el detener la disciplina es una marca de odio hacia tus hijos. Escuchen cómo dice Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo o el que detiene la vara, dicen otras traducciones, a su hijo aborrece o odia, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Salomón dice que el que no disciplina a su hijo, y en el contexto es una corrección física, lo odia o aborrece, pero el que lo corrige muestra que lo ama. Amas o aborreces a tu hijo según la Biblia. Proverbios 19, versículo 18. Castiga o disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Salomón nos dice dos cosas: que disciplines a tu hijo antes de que se vuelva un joven rebelde y ya sea demasiado tarde. Y número dos, nos dice que cuando disciplines a tu hijo, lo hagas en amor y sin ira para que no lo destruyas. Entonces, esto debe ser conducido por el amor y no por la ira. En otras palabras, no lo disciplines cuando estás lleno de ira y molesto y enojado o enojada. Proverbios 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. A los jóvenes es natural ir hacia el mal por nuestra naturaleza caída, mas la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho naturalmente se va hacia el pecado, pero la vara, la corrección física o la disciplina, aleja al joven de esta necedad de hacer el mal. Proverbios 23, versículos 13 y 14, Reina Valera SBT. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo azotas con vara, no morirá. Tú lo azotarás con vara y librarás su alma del infierno. Dice, no tengas miedo de corregirlo, aún físicamente, dice Salomón, porque si lo azotas, no se va a morir. Si lo disciplinas físicamente, no va a morir, sino que vas a librar su alma del mismo infierno. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Salomón nos dice que la disciplina da sabiduría al hijo, pero el consentirlo te va a traer vergüenza como padre. Y consentirlo aquí se refiere a dejarlo, que él haga lo que él quiera, porque los padres lo permiten. Proverbios 29, versículo 17, Reina Valera SBT. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleite a tu alma. Una vez más, el fruto de la disciplina es gozo a largo plazo. Pero si no lo haces, te ahorras la disciplina en el momento, pero después va a amargar tu alma cuando ese niño crezca. Ahora voy a dar una serie de aplicaciones a estos versículos que acabo de leer. Primera aplicación, hermanos. Si tú no disciplinas a tu hijo, entonces criarás cuervos que afligirán tu alma. Aplicación número 2. Dice la Biblia que si tú no disciplinas a tu hijo, y esto incluye la disciplina física, que tú odias a tu hijo. Pero dice que si lo disciplinas, lo amas. ¿Amas a tu hijo o lo odias según la palabra de Dios y tus acciones? ¿Tratas a tu hijo como a uno legítimo o como a un bastardo, como dice Hebreos, que es dejado sin disciplina? Aplicación número 3. Alguien dirá, pero ellos son solamente niños. Bueno, la Biblia dice que no temas disciplinarlo porque no lo destruirás, sino que salvarás su alma del infierno y dará reposo a tu alma cuando crezca y dé buen fruto y lo mires por el buen camino. Aplicación número 4. He aquí el ídolo del padre moderno. No es un ídolo de madera al cual te hincas y le prendes incienso, sino que el ídolo del padre moderno es de carne y hueso y es su hijo consentido. Ahora, ¿cómo se ve el consentir a un hijo?
Con consentir no me refiero a que muestres un afecto hacia él, sino que el consentir se ve cuando quieres darle a tu hijo todo lo que no tuviste y terminas dándole todo lo que él quiere sin límites o protecciones. Se ve cuando inicialmente le niegas algo a tu hijo, pero se lo terminas dando porque hace un berrinche. Se ve cuando tu hijo no lo puedes llevar a ninguna parte sin celular, Nintendo o iPad, y tu hijo no sabe ni saludar ni ver a los ojos porque no lo has entrenado en esa área. Se ve cuando en tu casa dejas que tu hijo por horas vea películas, videojuegos, la computadora sin límites porque no hay orden en tu casa. Ahora, déjenles doy 7 síntomas para identificar si eres un padre consentidor. Número 1, eres un padre consentidor si dejas que tu hijo haga lo que quiera con la excusa de que es solamente un niño. Número 2, eres un padre consentidor si no le das responsabilidades o quehaceres a tu hijo en casa porque solamente quieres atenderlos y que disfruten la vida. Número 3, eres un padre consentidor si tienes temor de que tu hijo se vaya de la casa a los 18 años porque solamente revela que ellos te controlan a ti emocionalmente. Número 4, eres un padre consentidor si le tienes miedo a los berrinches o escenas de tu hijo, en vez de que él tema deshonrarte. Número 5, eres un padre consentidor si te da vergüenza el mal comportamiento de tu hijo, pero aún así no lo disciplinas. Número 6, eres un padre consentidor si te exaltas cuando te dices que eres un padre consentidor porque te han tocado tu ídolo a tu hijo consentido. Número 7, eres un padre consentidor si sobreproteges a tus hijos de las consecuencias de sus acciones, pues aunque tienes buenas intenciones, terminarás creando a hombres y mujeres débiles en la fe. ¿Alguien recuerda a los hijos de Elí? Sus hijos eran grandes. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Ellos ministraban en el templo junto con su padre y ellos pecaban en el templo, pero su padre no los disciplinaba. Y Dios mismo le dice a Elí que él teme más a sus hijos que a Dios. Este es el pecado del padre moderno que consiente a sus hijos. Aplicación número 5. Padres, para poder disciplinar o entrenar a tus hijos, debes de estar con ellos y estar dispuesto a invertir el tiempo en ellos. Por ejemplo, muchos padres no saben ni dónde están sus hijos cuando van con sus amigos o después de los servicios. ¿Y sabes por qué no sabes dónde están tus hijos? Porque no quieres invertir el tiempo en ellos, en entrenarlos. Otro ejemplo, muchos de ustedes no animan a sus hijos a memorizarse versículos o leer sus Biblias o hacer catecismos o orar. ¿Y sabes por qué no requieres esto de tus hijos? Porque tú mismo no estás dispuesto a hacerlo. Ocupamos a padres que no sean perezosos en entrenar a sus hijos en el temor del Señor. Aplicación número 6. La meta de la disciplina de los hijos debe ser que como producto final salga un hombre o una mujer madura en Cristo y no un hombre o una mujer débil de carácter. Esto quiere decir que desde pequeños debes de tener en mente que cada aspecto de su vida debes diseñarla para crear esa madurez en ellos. Y para eso, hermanos, se necesita mucha sabiduría práctica, porque la disciplina es no solamente corregir cuando hacen el mal, sino instruirlos positivamente para que agraden a Dios en cada aspecto de su vida. Por ejemplo, cuando estás en tu casa, debes de entrenar a tus hijos cuánto tiempo pueden usar el televisor, cuánto tiempo van a estudiar, qué alimentos van a comer, que sean buenos para su cuerpo y no solamente azúcar, que los haga brincar por toda la casa o por toda la iglesia. Ahora, no de una manera legalista, pero sí con un orden, porque Dios es un Dios de orden. Si no tienen un orden en el tiempo del televisor, estás produciendo a niños adictos a las pantallas y los estás preparando para el fracaso en las relaciones sociales. Si tus hijos no tienen tiempo de estudio para hacer tareas y leer libros, no los estás enseñando a ser educados, sino que los estás entrenando a ser ignorantes. Si tus hijos no tienen un orden en su comida y solo les dan a comer cosas con azúcar, es lógico que van a estar corriendo por todas partes.
Por lo tanto, entrena a tus hijos de manera positiva a ser diligentes en la casa, al darles pequeñas tareas de acuerdo con su edad. No nomás los dejes estar tirados en el sillón o en la pantalla, sino entrénalos, porque si no, terminarás con hombres de 30 años jugando videojuegos en tu casa. Entrena a tus hijos de una manera positiva. Entrénalos a hacer deporte, a divertirse de una manera sana. Pero ve con ellos, sal al parque con ellos, juega deportes con ellos, haz actividades con ellos que sean buenas para su mente, su salud y su cuerpo. Entrénalos a trabajar 6 días con toda su fuerza, pero que el domingo le pertenece a Dios. Y ese día no les permitas traer iPad, celular o videojuegos, ni antes ni después del servicio. Es un día santo para Jehová. Entrena a los bebés pequeños trayendo juguetes que no son de distracción para ellos o los demás, sino que les van a enseñar a estar tranquilos durante la predicación, trayendo rompecabezas, libros con stickers. Hermanos, es de suma importancia que disciplinemos a nuestros hijos, pues es una marca de amor hacia ellos. Y la única razón que esto es controversial el día de hoy, les doy un ejemplo, un síntoma de cuando algo se vuelve controversial en tu vida. Cuando tienes un ídolo y te tocan a tu ídolo, es cuando te ofendes. La única razón que es controversial es porque tenemos muchos ídolos que son hijos consentidos. Recuerda, al disciplinar a tu hijo es una manera de amar a tu hijo. Y el no hacerlo producirá hijos rebeldes que te menosprecian cuando crezcas. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece o se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. La disciplina, ya vimos la disciplina como una marca de amor. Punto final, veamos la disciplina como entrenamiento. Punto número 2, la disciplina como un entrenamiento. Hermanos, si solamente disciplinamos a nuestros hijos cuando se portan mal, estamos preparándolos para que odien el cristianismo. Pero como ya mencioné varias veces, la verdadera disciplina incluye instrucción positiva de lo que es correcto y agradable a Dios. Y una vez más, aquí nos ayuda mucho el libro de Proverbios. Escuchen cómo Salomón entrena a su hijo a trabajar y ser diligente. Proverbios 6, Salomón le dice en el Proverbio 6 a su hijo: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Noten cómo Salomón enseña a su hijo positivamente la importancia de ser trabajador o diligente, y le da el ejemplo de una hormiga trabajadora que nadie lo supervisa, pero trabaja y trabaja para proveer. Aplicación número 1. ¿Cómo podemos enseñar esto de una manera positiva a nuestros hijos? Bueno, en vez de que solamente estén en la casa gastando el tiempo en el televisor y jugando, les puedes dar pequeñas responsabilidades en su casa. Le puedes enseñar a cortar el zacate, a sacar la basura, a caminar el perro, a lavar los trastes, a barrer, a limpiar los baños. Lo puedes poner a ayudarte a preparar algo en la cocina. Le puedes enviar con su padre a trabajar. Pero ven cómo es importante entrenar a tu hijo en cada área de la vida. De esta manera, de forma positiva, lo estás enseñando a ser diligente. Pero si tu hijo se levanta a las 11 todos los días porque está de vacaciones en la escuela y solo está en el celular, ¿qué crees que te estás enseñando? ¿Qué tipo de hombre o mujer crees que va a ser? Y si tu hijo ya trabaja, ya es grande, dile que se esfuerce y que trabaje 6 días a la semana, como Dios dijo. Los jóvenes de hoy están cansados, pero Dios nos llamó a trabajar 6 días a la semana y descansar un solo día. ¿Qué crees que le estás enseñando a tu hijo? Ahora veamos cómo Salomón también disciplina o entrena a sus hijos en las relaciones sexuales. Proverbios 5, versículo 3. Porque los labios, Salomón le dice a su hijo, porque los labios de la mujer extraña destilan miel
y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Noten cómo Salomón, como padre, se preocupa de su hijo aún en el área sexual. Le dice: hijo, vas a ser tentado con mujeres adúlteras, pero ni siquiera te acerques a su casa, porque te llevarán al mismo infierno. Y como aplicación extendida, puedes usar estos pasajes para hablarle de tu hijo del tema de la pornografía, que es un pecado muy común que empieza desde la juventud, que también lleva al infierno. ¿Acaso no es esto una aplicación cuando Jesús dice: es mejor que te saques el ojo y te cortes la mano, que seas echado al infierno? Pero Salomón no solamente hace esto de manera negativa, diciéndole: corre de esa mujer, sino también lo hace de manera positiva, como nosotros debemos de hacerlo con nuestros hijos. Proverbios 5, versículo 18, le dice: sea bendito tu manantial, hijo, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y con su amor embriágate siempre. Salomón le dice a su hijo: mira, no vayas por esta mujer, ve por tu esposa. Ahórrate, expresa esos deseos sexuales en la relación que Dios bendice con tu esposa. Enamórate de ella siempre y satisfácete. Negativo, positivo. Salomón le enseña a su hijo a ahorrar dinero para dejar a las siguientes generaciones. Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y esto es algo que nuestra cultura hispana ocupa mejorar. Aprender a ahorrar para dejar a las siguientes generaciones. ¿Por qué no lo hacemos? Porque decimos que creemos en las siguientes generaciones, pero nuestras acciones muestran otra cosa. Salomón le enseña a su hijo a no endurecerse, pues le quitarán hasta su ropa por deber dinero. Proverbios 20, versículo 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Salomón le enseña a su hijo a honrar a Dios con sus bienes, reconociendo al Dios como el dador de toda bendición física y espiritual. Proverbios 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y en aplicación a tus hijos pequeños, enséñales a ofrendar una porción del dinero que les das para honrar a Jehová, y enséñales por qué lo hacen. Enseña a tus hijos a controlar sus temperamentos o emociones. Proverbios 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El proverbio dice que el hombre que no controla su temperamento es como una ciudad que no tiene muro en el mundo antiguo y era conquistado. Y si tienes a una hija o una jovencita, enséñale a controlar sus emociones y no les enseñes a justificar este pecado diciéndole que es normal estar irritable una vez al mes, pues no es lo que la Biblia enseña. Es pecado no controlarte y no estar lleno del Espíritu Santo. Lo único a lo que Dios llama que te controle es el Espíritu Santo, cuyos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y finalmente, Salomón le enseña a su hijo a que cuando crezca, que en su casa, sobre todas las cosas, haya amor. Proverbios 15, versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. En otras palabras, es mejor una casa donde hay amor, pero vas a comer ensalada, que donde hay carne o Phil's Barbecue para cenar. Pero termino con esto. Es de suma importancia que disciplines y entrenes a tus hijos en el temor de Jehová. Y esto a veces incluye disciplinarlos físicamente, entre muchas otras herramientas. Pero pues debemos recordar que disciplinar a nuestros hijos muestra si los amamos o los odiamos. Y lo que no queremos es criar a jóvenes, como dice Proverbios 30, 17, que terminan haciendo esto. El ojo que escarnece a su padre o se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los hijos del águila. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo en tu palabra.
Te pedimos que sea de bendición para los padres de familia y sea de edificación para las familias, que a pesar de que no es agradable en el momento que damos o recibimos corrección, que al final del día produce fruto que trae gozo y justicia y un alivio para nuestras almas. Pero más que nada que te trae gloria a ti y nos ayuda como iglesia a trabajar en las generaciones. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.